¿Está José del Río? Nuestro compañero José, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Mañana, en lugar del Día de la Militancia, es el Día de la Épica a la Derrota, ¿no? Es la construcción completa de un relato de triunfo en un contexto en el cual hay más de 8 puntos de diferencia a nivel nacional, en el cual la provincia de Buenos Aires la termina perdiendo el oficialismo, en el cual el Senado tiene y pierde protagonismo Cristina Fernández de Kirchner. Digo, se está construyendo y está así planteado políticamente, una idea de épica de la derrota y convertir la derrota en triunfo. Esa plaza tiene, ya previsto para mañana, todo un raíz de gente, de movilización, armado por la Confederación General de Trabajo, por los distintos militantes del kirchnerismo, con ese objetivo, una foto que identifique y que convierta en triunfo algo que fue una derrota épica en términos de resultados. Y además, José, lo preocupante es que si lo consideran un triunfo, obviamente no están viendo una derrota. Si no están viendo una derrota, no están viendo un mensaje. Si no están viendo un mensaje, piensan que está todo bien. Eso es lo tremendo. Vos sabés que la construcción del relato no solo se completa con esto, sino recién viendo a Flor lo que planteaba en términos económicos, también hay una idea de construir que lo que pasó con el dólar fue una jugada de la oposición, que el dólar blue no fue un termómetro real, que eran unos operadores de corto plazo, pero la realidad es que la economía sigue rota, no solo la política, y esto, la realidad siempre se impone, suele ser una frase de los psicólogos, hay que esperar, pero la economía no es una cuestión de la previa electoral y estaba todo ordenadito, o lo mismo en lo que viene en esta negociación con el fondo, con lo cual, Fer y Flor, lo que viene básicamente para mañana y hay que prepararse es sonrisas, movimiento por parte del kirchnerismo con esta idea, construir que fue un triunfo, algo que fue una derrota muy clara. José, difícilmente esta estrategia ayuda en la convocatoria de la oposición para que un diálogo, ¿no? Es que el diálogo es ficción. Digo, ayer hablando con dirigentes de Juntos por el Cambio, decían, bueno, ¿cuál es el diálogo? El diálogo es ir a una reunión con la agenda prearmada, donde vamos a tocar lo que ellos quieren respecto del Fondo Monetario Internacional, donde van a pedir que los acompañemos en el sector legislativo con este acuerdo al fondo, pero donde todo el tiempo lo discursivo están instalando, por un lado, resultados que no fueron, por otro lado, diciendo que es culpa del gobierno anterior, todo lo que están firmando ahora. Entonces, ese diálogo es ficción, realmente ficción. Lo que sí es claro es que todavía no tienen, dentro de este juego de halcones y palomas, no tienen convencimiento dentro del oficialismo de cuáles son los interlocutores a convocar. Ahora, José, buen día, Gaby Sibila te saluda. Hola, Gaby. Este tema de la economía que va a seguir el problema que también sigue es el de las diferencias dentro del oficialismo. Lo que mañana se celebra el Día de la Militancia, si alguno no se acuerda, es el regreso de Perón en 1972, que ese día de regreso, el peronismo también dio una imagen obviamente bochornosa de peleas y demás. Eso celebran mañana en Plaza de Mayo. ¿Se tapa las diferencias dentro del oficialismo con este resultado electoral? Lo que pasa es que también venimos, Gaby, de esa última convocatoria donde Eve de Bonafini terminó siendo la portavoz, como Gabriela Cerruti, pero en este caso Eve de Bonafini, del gobierno, y lo único que hizo desde ese estrado, en la última reunión donde hubo una convocatoria similar a la que está viendo para mañana, fue decir que Alberto Fernández era un presidente que cedía ante el Fondo Monetario Internacional, que era un presidente débil, que era un presidente... Bueno, ustedes recuerdan todo lo que pasó cuando ese espacio quedó vacío y cuando Eve de Bonafini fue quien tomó el micrófono. Para mañana, con un Alberto Fernández protagónico y una Cristina Fernández por el momento ausente en materia discursiva, se espera que él sea como el relanzamiento de su gobierno. Lo que no queda claro es quién es quién en este nuevo gobierno o en esta segunda mitad. Claro, es como que el gobierno quiere instalar que hay dos gobiernos en un mismo periodo, ¿no? Uno que terminó, donde dejar la pandemia, el desastre, todo lo malo, y ahora empezamos un nuevo gobierno. Esta es otra cosa, ¿eh? Ahora empiecen a juzgarnos a partir de ahora. Mira, vamos a compartir a Rodríguez Larreta, porque claro, el otro día a la mañana, el día de la votación, Santoro, después de votar, estábamos acá cubriéndolo, dijo, mañana Alberto Fernández va a llamar a la oposición. Lo dijo Santoro. Todavía no sonó ningún teléfono. ¿Qué dice Larreta? A ver. No, conmigo no se comunica nadie. Nadie. Y como digo, todo el diálogo debe darse en el Congreso. Y proyectos, a lo largo de la campaña enumeramos un montón de proyectos para presentar en términos educativos, la ley de emergencia educativa, la ley que hace obligatoria la evaluación, en términos de seguridad.
todo lo que son los cambios al Código Procesal Penal para que no haya más la famosa puerta giratoria. En términos de empleo, el proyecto para impulsar, promover el empleo, el primer empleo en los más jóvenes. O sea, y así, tenemos un montón de proyectos que fuimos mencionando en la campaña que por supuesto presentamos ahora mismo. Es como decís vos, José, lo único real es que es ficción, no la convocatoria, porque no se da. Sí, una ficción que es cada vez más evidente y una ficción que, ojo, porque del lado del oficialismo son muy buenos armadores políticos, con lo cual lo que están buscando es una foto más que un contenido. Hay que esperar que Larreta, por ejemplo, le dijera a Cristina Fernández de Kirchner que cree que es por otro camino para ver la reacción que podría tener la vicepresidenta. Y un dato no menor, del que se habló poco, es que el discurso presidencial, ese escueto, casi sin precedentes, de esos 15 minutos, había tenido la validación de Cristina Fernández de Kirchner y él nombra, con la validación de ella, a Martín Guzmán, que es otra de las figuras que vienen de cara a este corto plazo. Gana la Cámpora corriéndolo, gana Axel Kicillof con esa postura diciendo ganamos la elección porque hicimos en definitiva todo lo contrario a lo que proponía Guzmán, o gana a Guzmán restablecido como la cara que acuerda con el fondo. Vos sabés que, bueno, ahora lo vamos a escuchar a Kicillof. Cada expresión de cada oficialista es cada vez más victoriosa, ¿no? A ver, recordemos, perdieron casi por 1,5 puntos, ¿no? En provincia de Buenos Aires. Por 8 a nivel nacional, más de 8 a nivel nacional. Y perdieron 1,3 la mayoría en el provisorio. Senado. Y perdieron la mayoría en el Senado y perdieron en muchas provincias que históricamente eran provincias propias del peronismo. En total, en ¿también? 15 provincias, el Frente de Todos no ganó. O sea, No ganó. En las PASO habían sacado 4,5 puntos más o menos, Sí. ¿no? De diferencia. Ahora quedaron a 1,5 puntos. O sea, remontaron, sí, efectivamente, 3 puntos. Fue mucha más gente a votar. Pero mirá la interpretación, escuchá a José también, lo habrás visto, pero lo compartimos con la gente, la interpretación de Kicillof. No, una remontada muy importante que nos puso en el 38-53, que es un muy buen número histórico también en términos de lo que son las elecciones legislativas en la provincia para el peronismo. Obviamente ahí repasaba los diferentes resultados que tuvimos y bueno, yo decía hace 16 años que no se ganaba una elección de medio término, pero también mirando el propio resultado que se obtuvo con respecto a las PASO, una mejora cuando un poco lo que se trató de generar es un clima de que había deterioro también del caudal electoral. Hace 16 años que no se lograba una victoria de medio término. Pero no entiendo qué es lo que... ¿Habrán visto bien los resultados? No entiendo. Mirá, hay que decirlo también en materia de construcción, parece buena, ¿no? Porque en definitiva una derrota tan, pero tan elocuente y hablar de, como habla Kicillof, la comparación de Kicillof debería ser aún peor, porque si vos vas a la elección que le ganó Kicillof a Vidal, él termina perdiendo este punto 2 de esta elección, más los 17 puntos que le había sacado de diferencia. Digo, hay un número que no puede pasar inadvertido para el gobernador de la provincia, y de hecho no pasó, porque esta es otra de las cuestiones más de fondo, ¿no? Cuando uno ve lo que dicen, pero por otro lado lo que hacen, hoy el gobernador trata de lanzar o relanzar su gobernación en la provincia con ciertos fundamentos. Uno de los fundamentos que está esgrimiendo es la educación. Porque en definitiva tomó nota tarde, muy tarde tomó nota, que la educación y lo que él sostenía, que los chicos iban a las clases y demás, fue uno de los principales perjuicios que tuvo en la última elección. Si lo escuchan en estos días, está hablando de la educación como valores de lo que viene porque sabe que perdió y sabe que queda poco tiempo para los próximos 2 años. Y es otro el que tiene un problema grave político adentro, grave en el sentido de que va a tener mucha presión interna de los intendentes, porque fueron los intendentes con Insaurralde, que fue el comisario político que con acuerdo de Cristina terminó entrando como jefe de gabinete, lograron remontadas importantes en cada uno de sus municipios, tanto en Lomas como también en Almirante Brown, como en Quilmes la propia Mayra Mendoza, o en San Martín el espacio de Catopodis, y ahora esos intendentes van a reclamar más poder.
Sí, ahí lo que es evidente es que la interna entre donde quiere ir Kicillof y donde quiere ir el gobierno nacional a través de su ministro Guzmán, está la 9 de julio en el medio, ¿no? Porque si Kicillof quiere seguir con el plan Platita y Guzmán quiere ordenar las cuentas públicas, como planteaba Flor, a raíz de los pedidos que evidentemente va a hacer el Fondo Monetario Internacional, los caminos chocan. Es incompatible que uno vaya para la izquierda y el otro para la derecha dentro de una misma coalición de gobierno. Y también es incompatible seguir gastando como se está gastando sin un costo de inflación o espiral inflacionario. Ahora, José, estamos hablando de los mismos funcionarios que hoy están diciendo que ganaron, son los mismos que hace un par de años decían que la inflación en Argentina era más baja que la inflación en Alemania, que la inflación en Argentina era de un dígito, manipulando las cifras del INDEC. A mí no me sorprende que tengan hoy la cara para decir que ganaron y que les cueste leer números. Es que es así, y también cuando hablan de especulación con el dólar, hay que ir a las últimas elecciones, también la que pierde Macri en las PASO anteriores, donde pasó lo mismo con el dólar. Kicillof tiene una lectura tan sesgada de la realidad cuando dice que esto es una jugada contra el peronismo. Si uno ve a los movimientos del dólar en todas las elecciones desde el regreso de la democracia, siempre hubo volatilidad, no solo por jugadas como plantea en este caso contra el peronismo, sino por la lógica propia de un inversor. Siempre en la previa el argentino se resguarda en el dólar porque la Argentina no tiene moneda, pero lo paradójico de esta época es que tenés un gobernador de la provincia de Buenos Aires con una lectura histórica con anteojeras. Solamente está planteando como si todo fuera contra ellos, cuando la realidad te muestra que esto pasó siempre en la historia económica local. Ahora, José, hay otra realidad, como decías vos, que es la económica, ¿no? Esto más adelante, en algún momento, más allá de la fiesta de mañana, las elecciones que fueron un empate, un triunfo o una derrota, la economía te va a dar señales que no van a tardar demasiado en llegar, ¿no? Hay muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con el tema laboral, donde tenés cada vez más caída del empleo privado? ¿Qué va a pasar con el tema de la cotización del dólar, donde lo tenés planchado, pero en un tipo de cambio con una brecha que es inadmisible y donde el propio Fondo Monetario Internacional descuenta una devaluación del tipo de cambio oficial y lo mismo los empresarios? ¿Qué va a pasar con los faltantes que tenés hoy en el mercado local de productos? ¿Qué va a pasar con los insumos que no están llegando? ¿Qué va a pasar con las empresas que tienen que tomar crédito? Claro. Digo, son tantas las preguntas, Fer, tanta Flor, que en realidad más vale que den respuesta. Exactamente, bueno, pero nos quedamos con la fiesta de la derrota mañana, ¿eh? La épica de la derrota. La épica de la derrota, me gustó esa. Gracias, José, te mandamos un abrazo. Abrazo, buen día. José del Río, de la redacción de El Diario. Tenemos que hacer una pausa, pero lo que pasa es que tenemos un montón de temas nosotros.